principio nos acercamos para hablar con Hugo Coterli, quien ha estado liderando los reclamos de los ahorristas desde Pozo del Molle, desde casi los comienzos. Rebobinemos un poco, Hugo, cómo viene toda esta, cómo se desata toda esta ola de reclamos de ahorristas damnificados del CAIFA. Sí, es desde el comienzo. De cuando se produce la cesación de pago por parte del CAIFA, recién charlábamos, coincide con la época de la famosa circular 125, donde acá se habían cortado las rutas. Y en un primer momento, es decir, cuando la mutual entró en cesación de pago, yo pensé que era a causa de eso. Es decir, la gente, no había venta de grano, no había venta de leche, no había venta de animales, la gente sacaba plata, entonces una clásica corrida bancaria y bueno. La 125 lo que hizo es acelerar el proceso. Es decir, si posiblemente no hubiese pasado eso, a lo mejor la mutual en estas condiciones hubiese durado un año más. Pero en algún momento se destapaba porque era alevoso la forma, el drenaje de plata que había. Y esto empezó allá por junio, julio del 2008. Se hicieron, vos te acordarás, muchas reuniones que fuimos, incluso se hizo una mini comisión que se fue a Alicia, participamos de una asamblea, ahí inclusive estaba Mozano, que le habían hecho reportaje, y bueno, y a medida que iban pasando los días, nos dimos cuenta que no era una corrida, sino que era una estafa sideral, que bueno, quedó demostrado hasta el día de hoy que es así realmente, y bueno, y a partir de eso era buscar un abogado. El tema es que acá estamos hablando de mucha plata, es decir, una estafa de 80, 90 millones de pesos y que hoy se calcula que ya está a 100 millones de pesos de aquella época. Pensemos que eran más o menos 30 millones de dólares, o sea, hoy al valor del dólar serían unos 500 millones de pesos. Y de acuerdo a lo que hablé con el doctor Montero, la última estimación, la deuda está en 900 millones de pesos, más o menos. O sea, para que se dé una idea de la gente, o sea, si en aquel momento a mí me estafaron en 10 mil pesos, hoy serían 100 mil pesos, más o menos, entre 90 y 100 mil pesos. Bueno, como te decía, es ir a buscar un abogado. El problema, ¿quién? Porque así como en todas las profesiones hay buenos y hay malos. Y acá estamos hablando de mucha plata. Yo me entero de Rosendo Montero porque no me acuerdo quién me facilita el nombre. Y Rosendo es yerno de un señor Víctor Pairone, que por ahí mucha gente grande se acuerde que fue gerente del banco, una muy buena persona que yo tuve como gerente y la cual tenía un trato así muy especial con él. Cuando me entero, bueno, que él era el suelo, lo hablo, le planteo la situación y bueno, y él me da los mejores datos de Rosendo como persona, como ser humano, y realmente fue así. Entonces lo decido convocar y la primera reunión la hacemos acá en mi casa. Éramos 7, 8, él me expone lo que se quería hacer y bueno, empezamos. Se fueron sumando un poco más de gente y después yo siempre cuento una anécdota porque lo primero que había que hacer era mandar una carta de documento intimando al pago. Para de esa forma yo tener derecho, al no pagarme, a iniciar el proceso judicial. Yo hice el modelo de carta de documento, lo llevé al centro comercial para que la gente lo copiase e hiciese las cartas. ¿Y qué hacía la gente? Iba y le sacaba fotocopia y venía a mi casa. O sea que yo terminé haciendo las 300 cartas, documentos que se hicieron en ese momento. Y bueno, de esa forma quedé involucrado en esto. Y a partir de ahora, de ese momento hasta el día de hoy, sigo todo este proceso en forma mucho más estrecha, ¿sí? Porque por ahí la gente lo único que se entera es las reuniones que hacemos periódicamente, donde viene Montero, les explica lo que están haciendo. Por ahí Rosendo habla con una terminología muy jurídica y la gente le cuesta entenderlo. Pero en el caso mío, yo estoy en contacto cada 15, 20 días, hablo con Rosendo, hice un montón de viajes a Belleville. Porque, por ejemplo, por ahí Rosendo tiene que presentar algo o sacar algo y al no tener firmada la representación, tiene que ir un damnificado. ¿Quién va? Me llama a mí, nos vamos a Belleville un ratito, bueno, hace lo que tiene que hacer y me vuelvo. Todo eso la gente obviamente no lo ve. Pero es un proceso donde se ha trabajado mucho. Como te decía recién fuera de cámara, empezamos más o menos, es decir, la primera demanda éramos como unos 80, más o menos que tuvimos que ir a Belleville, bueno. Después se fueron sumando, llegamos hasta casi 300. Y hoy quedan cerca de 200 más o menos en la que es Pozo del Molle. ¿Por qué? Bueno, porque gente que se ha muerto, gente que por ahí no era una cifra importante y no quiso seguir, gente que por ahí me pasó en Alicia, que tiene miedo, y vaya que me hagan algo, entonces en Alicia es el pueblo que menos demandantes tienes, o sea, el grueso es de Pozo del Molle.
Y bueno, después se sumó a Las Varillas, que son otros 50, que eso lo atiende el doctor Montero directamente. Y después está la zona de Luque, Calchini y Zacanta, que la atiende el doctor, se me fue el apellido. Ya me voy a acordar. Moncada, doctor Moncada, que bueno, que ahora se dio, es decir, eso están representados todo por Montero. O sea que yo calculo que en total seremos unos 450 más o menos que estamos en esta demanda. Bien, fue, como vos decís, muchas idas y venidas, mucho tiempo de no ver avances en la causa, bueno, y ahora se ve como una luz. Claro, es decir, los avances, o sea, siempre nosotros decimos que la política no tiene nada que ver con la justicia, pero en cierta forma sí. Si no, tengamos en cuenta que en la imputación, cuando se imputaron, es decir, nosotros podíamos demandar a los miembros de la comisión directiva, pero era muy engorroso porque era embargarles los bienes, quitarles los bienes, no saber los bienes que tienen. Entonces se decidió por el INAE. ¿El INAE por qué? Porque el INAE es el organismo de contralor de las mutuales en ese momento. Y hay 4 inspectores imputados. ¿Por qué? Porque ellos venían, la función del INAE era venir, ver que las cosas estaban bien hechas y si estaban mal hechas, tratar de corregirlas. Eran garrafales los errores, te doy uno, por ejemplo, que sé yo, la mutual no puede prestar, no sé si ha variado, pero en esa época no se podía prestar más de 150.000 pesos por persona. Y había gente que debía 1.000.000 de pesos. Y en ningún momento fueron observados. O sea que los inspectores hacían la vista gorda. Entonces el INAE fue demandado, o sea que el Estado, que en ese momento dependía de Acción Social, que recuerdan ustedes que estaba a cargo de Alicia Kirchner, la actual gobernadora de Santa Cruz. Esos 4 inspectores están imputados, digamos, si se demuestra la culpabilidad, como que es clara la culpabilidad, el Estado va a tener que responder. Después el Estado se encargará de cobrarle a los miembros de la comisión directiva, ¿no es cierto?, o no, pero ya es un problema del Estado. Y sí, al estar, es decir, un tinte político, ¿no es cierto?, y el juez ser, entre comillas, aparentemente de ese tinte político, bueno, las cosas iban lerdo, o sea, todos los plazos al máximo. Entonces, bueno, se va enfriando la causa, se va demorando, pero tenemos, el doctor Montero es bastante aguerrido, bastante seguidor, entonces yo te puedo asegurar que todos los meses o 2 veces por mes está en Belville. Y esas son las cosas que por ahí no se ven, ¿no es cierto? Pero está luchando y dándole, empujando la causa. Con la llegada de este nuevo juez, el doctor Pinto, Sergio Pinto, bueno, el panorama cambió totalmente, es decir, en un año se logra la detención de Mozzano, que ya hacía desde el año 2011 que se estaba buscando, cuando se había recomendado su captura, y le impulsó la causa, a tal punto que el jueves, independientemente de la detención de Mozzano, el jueves Rosendo Montero iba a hacer la presentación definitiva para el inicio del juicio. ¿Por qué ya el inicio del juicio? ¿Y por qué se demora esto? Es decir, porque recordemos que del otro lado hay 25 imputados. De esos 25 imputados hay muchos que estuvieron detenidos. Caso Castillejo, caso Rodaro, caso Daniele, que estaba detenido en San Francisco, que ya murió. Bueno, cumplieron su condena o pagaron su fianza y salieron. Lo único que faltaba era el jefe máximo, digamos, Mozzano. Que bueno... la detención no, perdón, me fui del tema. Cada vez que se movía la causa, se apelaba. Esa apelación iba al Tribunal Superior Federal, al Tribunal de Córdoba. Y el tribunal resolvía favorable o desfavorable. La última apelación fue algo por lo cual Rosendo luchó muchísimo, que es la unificación de las causas. Porque le permite trabajar mucho más fácil, porque había una parte, el grueso estaba en Belville, pero después había una parte en Las Varillas y la otra parte en Arroyito. Cuando Rosendo hace más o menos un año logra la causa, él me dice, bueno, listo, acá el juicio es nuestro, porque es el eslabón que él necesitaba. Por supuesto, cuando se unificó la causa, los 25 imputados... 26 me dijo. 26 como Mozzano. Claro. ¿Cómo es? ¿Cuándo se unificó? Claro, cuando se unificó la causa, apelaron. Entonces el Tribunal Superior de Córdoba, que era la enésima apelación, dijo, bueno, basta. No dio lugar a esa apelación, hasta acá llegamos, y ordenó el inicio del juicio. Miércoles jueves, Rosendo fue a presentar el último escrito para iniciar el juicio. Independientemente, o sea, coincide con la detención de Mozzano, pero no es que él fue el jueves por Mozzano. Es más, Mozzano no estaba en tránsito en ese momento.
Y en esa misma decisión de elevar a juicio, le pide al juez que antes de elevar el juicio propiamente dicho, cite a la gente del INAES para proponga un pago. Es decir, antes de que el juicio se inicie concretamente, decir, bueno, mira, ustedes van a tener que pagar. Están dispuestos a ofrecer, ¿cuánto ofrecer? Obviamente que si es una oferta que nos puede llegar a servir, se citarán a todos los ahorristas y bueno, y decidiremos. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Y si no, seguirá el juicio, que el juicio no va a ser largo porque ya es un juicio oral. Es decir, todo lo que es prueba, todo eso ya está. Lo único que ahora esa iniciación se va a demorar porque le tienen que tomar declaraciones a Mozzano. Depende de lo que diga Mozzano. Es probable que a lo mejor se tenga que volver a tomar la declaración a los 25 imputados. ¿Por qué? Porque por ahí Mozzano declara algo, entonces irán a llamar a los imputados para que ratifique o rectifique lo que dijo Mozzano o lo que dijeron ellos. Es decir, esto va a demorar, Rosendo me decía, 2 o 3 meses más de la iniciación del juicio. Bien. Y las personas que estuvieron detenidas, que vos mencionaste, ¿es porque tenían mayor compromiso en la causa? ¿Había pruebas en contra de ellos? Claro, es decir, dentro del grupo de la comisión directiva hay gente que tenía, si bien todos integran la comisión directiva, hay gente que tenía más poder de decisión o más poder de hacer trampas, digamos. Entonces, sin duda, cuando se empiezan a deshojar todo lo que es la causa, y bueno, hay gente que está más comprometida, caso Castillejo, caso Neri, caso Rodaro, Mozzano, y hay otros que llamaríamos dentro de segunda línea, digamos, es decir, que si bien ellos no son faltos de responsabilidad, porque integraban la comisión directiva, se ve claramente que no había intenciones en ello y que por ahí fueron llevados por la confianza de los demás. Por eso yo, la última imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta, los indica Rosendo como jefe de la banda a Mozzano, a Castillejo, a Neri y a un cuarto que no me acuerdo del apellido. Pero los otros son partícipes necesarios o no, pero los jefes de la banda los imputan a esta... Obviamente que tendrá que demostrarse, ¿no es cierto?, que son los jefes. Él habla de 3 causas, la causa Argüello, la causa Mozzano, que es la actual, y sí, hay otra causa más. ¿Por qué? ¿Son los nombres de los imputados? Son los nombres de los imputados, sí, son los nombres de imputados, ¿no es cierto? Son causas colaterales que la va uniendo. Es decir, porque, no sé si Rosendo te comentó, si bien esto inició en el 2008, el tema del lavado de dinero, o sea, fíjate que nosotros estamos a nivel mundial investigado por el tema Caifa, o sea, porque fue una sorpresa muy grande lo que pasó con la Mutual, que eran bebé de pecho y de buenas a primeras pasó a ser, ¿no es cierto?, un lugar de lavado de dinero, de mesa de dinero, de estafa, de como es evasión impositiva. Entonces, bueno, la causa se lleva hasta el 2002. Eso es a raíz de una investigación que se hizo, por otra parte, una investigación que se hizo, me parece que es del Banco de Córdoba. Y tirando el hilo, se llegaba por distintos caminos a Caifa. Es más, la AFIP tenía la reglamentación hasta Caifa, y cuando pasó lo de Caifa cambió todas esas reglamentaciones de Contralor. O sea que podemos hablar un pre-Caifa y un post-Caifa en cuanto a lo que es el Contralor de las mutuales. Fue muy grande el impacto, es mucha plata, Analía, mucha plata, ¿no es cierto? Y quedó mucha gente damnificada y mucha plata que se presume que es de lavado de dinero, que hay que saber de dónde viene, ¿no es cierto? Porque hasta puede estar vinculado al narcotráfico. ¿De dónde viene y a dónde fue? Exactamente. Eso se espera que se esclarezca con la causa. Exactamente. Ya hay indicios, obviamente que no te los puedo comentar, ¿no es cierto? Pero ya hay indicios, ¿no es cierto? ¿De dónde viene y dónde fue? Exactamente, sí. Bueno, me parece que estamos en un punto en el que hay que esperar ahora. Sí, ahora digamos, ¿no? A ver, yo te decía fuera de cámara, el día que lo detuvieron a Mozzano, Montero me llamó, qué raro en él, porque es una persona que se acuesta muy temprano, 11:30 de la noche, estaba exultante, dice, esta noche no voy a poder dormir, la alegría que tenía, porque claro, es la frutillita del postre, es lo que faltaba, es cerrar, ¿no es cierto?, el ciclo, y bueno, y ahora las pruebas son contundentes, o sea, no hay forma de que esto no salga favorable. El tema es el tiempo, porque como yo te decía al principio, ya hay mucha gente que ha muerto, es decir, gente grande, ¿no es cierto?, que tenía todas las esperanzas del mundo, y bueno, ya han pasado 8 años,
8 años. Si bien 8 años desde el momento de la caída, pero digamos desde el momento de la parte legal son 6 años y medio. Dentro de lo que es nuestra justicia no es mucho. Claro, y fue una gran noticia la detención de Mozzano también porque por el tiempo que se lo venía persiguiendo y no lo podían agarrar, ¿no? No, es decir, bueno, eso por ejemplo, Mozzano cuando se escapó, se detectó que estaba viviendo en Formosa, y la Policía Federal fue 2 o 3 veces a Formosa. O sea, yo tengo información concreta, pero no conozco bien la reglamentación, pero yo creo que cuando vos vas a allanar un lugar, tenés que informar a la policía local, y bueno, y Mozzano, no sé, suponemos que alguien informaba, se escapaba. Es decir, como estaba a 4 o 5 kilómetros de la frontera con Paraguay y tenemos el río seco, o sea que no hay agua, podés cruzar caminando. Después una vez, hace muy poco, lo tuvieron poder tener en Alicia y se les escapó. Se le escapó por un monte y no lo pudieron encontrar. Y bueno, y esta vez, a través de la intervención de este juez, hubo intervención telefónica. Cada vez que salía una noticia sobre Caifa, yo te comentaba que hace más o menos un mes y medio salió una noticia en La Voz del Interior, que a mí me llamó la atención porque no era una noticia relevante, sino contar en líneas generales lo que se había hecho hasta ahora, pero sin avance. Y bueno, esa noticia tuvo una razón de ser, es decir, para que lo llamaran, porque había gente que lo llamaba, detectaron el teléfono y bueno, y a partir de eso empezaron a hacer un cerco que los llevó a Santa Elena, donde lo detuvieron. Y esta vez tomaron todas las medidas, porque tenía captura internacional, o sea, ya no era una a nivel local, sino era internacional. Por lo que yo te decía recién, la Wifi, bueno, sí, es la que estudia sobre el tema del lavado de dinero. Una de investigación, ¿no es cierto?, sí, de fiscal. La WIF. Cómo es que esto trascendió y llegó a nivel internacional, o sea que nosotros estábamos, por el tema Caifa, estábamos investigados, estábamos dentro de los grupos de lavado de dinero a nivel internacional, por eso es la captura internacional que había de este hombre. Que teníamos. Así que bueno, esperemos. Ahora vamos a estar buscando novedades. Sí, o sea, bueno, yo no, si debe haber novedades importantes, ¿no es cierto?, ya sea por este medio, para que valgan la pena, porque te vuelvo a repetir, Analia, es decir, novedades yo tengo prácticamente todos los meses, pero por ahí son novedades insignificantes o por ahí para el común de la gente que no tienen mucho sentido. Entonces yo lo comento si encuentro alguno en la calle, si alguien me pregunta, pero bueno, ahora esperemos que a partir de las declaraciones de este hombre tengamos novedades importantes. Claro, parece que ya declaró ayer. Bueno, sí, ayer lo tomaban declaraciones, pero todavía no sabemos. Y se producirían pidió nuevas detenciones, dijo. Exactamente, claro, porque por eso es lo que te decía al principio, hay que ver lo que declara él, es decir, porque por ahí es como decimos vulgarmente, agarra la media y entra a desparramar, ¿no es cierto? O no. Entonces, si entra a desparramar la media, obviamente que va a haber detenciones, y ojalá así sea. Ojalá así sea. Avance la causa. Avance la causa. Bueno, muchas gracias, Hugo. No, por favor, y estoy a tu disposición.